Algunas de las cosas, la mayoría de las cosas y de los beneficios que hemos obtenido, sobre todo las escuelas que participamos en el proyecto, ya se han mencionado. Quiero puntualizar algunas reflexiones y que no llamo conclusiones porque cada vez que comenzamos a hablar sobre este tema parecería que no hemos concluido, que quedan siempre cosas que hacer y salen otras nuevas. La mayoría de las tensiones, preocupaciones, discrepancias entre lo que opinan los gerentes o lo que opinan los decanos, ilustradas por los resultados del proyecto, nos muestran realmente la evolución de las necesidades de la comunidad empresarial, pero también la evolución de la educación en negocios, que de alguna manera, como mencionaba Srikant, no se alcanzan, siempre queda una brecha por cerrar y justamente los resultados nos permiten ver las mejores maneras de comenzar a cerrar esa brecha. Una de las lecciones más interesantes para nosotros realmente fue enfrentar a las escuelas de los diversos países a colaborar. Y justamente recordaba Srikant ahora de nuestra primera reunión de trabajo en mayo del año pasado en Lima, qué difícil era. Cada una de las escuelas, en la mayoría de los países había más de 2 escuelas participando, liderando el proyecto, coordinándolo. Qué difícil que era pensar en ir a entrevistar a alguien de otra escuela, parecía imposible. Y justamente ahora, cuando la colaboración y la cooperación ha comenzado a formar parte del lenguaje de la estrategia empresarial, realmente las escuelas no podemos quedarnos atrás y trabajar de la misma manera. Y esto, lo que hacemos el día de hoy, el compartir con ustedes este trabajo, es parte de este ejercicio de colaboración entre IDE y SPAE, que no ha sido necesariamente sencillo. Expresamente hemos tenido que poner algunas reglas del juego para no caer en la tentación de querer destacarnos un poco más el uno o el otro. Pero lo hemos logrado, creo que hemos tenido que ponerlo en blanco y negro a veces, pero lo hemos sacado adelante. Otro punto interesante ha sido ver que el resultado de este estudio, de esta investigación, se está utilizando. No se ha quedado guardado en ningún escritorio. No solo nosotros en Ecuador, sino también escuelas de México, Chile y Argentina están trabajando en cambios, adecuaciones o iniciativas completamente nuevas para responder a las tensiones mencionadas. Lo hacen a nivel de programas, a nivel de contenidos, a nivel de métodos, con investigación, a nivel de extensión. Justamente la semana pasada participamos en Río de Janeiro en la reunión de la Association of MBAs. Fuimos invitados a contar la experiencia de Ecuador, que era hacer una producción conjunta con los resultados nacionales, y aproveché la oportunidad para pedir a escuelas de otros países que me compartieran qué estaban haciendo con los resultados. Y gratamente vimos cómo algunas de ellas habían implementado cambios, otras estaban... yo lo llamé Extreme Makeover, porque habían transformado su programa de MBA. Y una de ellas, la Universidad de Diego Portales de Chile, un cambio completo para agrupar bloques de cursos y métodos de trabajo con los 3 pilares del saber, hacer y el ser. Y algo que también fue interesante ver cómo no había una desproporción, si se quiere, en los énfasis, sino que se estaba buscando un equilibrio entre conocer o saber, hacer y ser. Y también pudimos observar cuán difícil es a veces separar contenido de métodos. Uno pensaría que contenido está exclusivamente relacionado con el saber y el conocimiento, o que método está exclusivamente relacionado con la acción y la ejecución. Y vimos a través de las prácticas de estas escuelas de otros países cómo es difícil establecer una división entre ellos y cómo tanto contenidos como métodos contribuyen con el desarrollo del ser. De los talleres también surgieron otras preocupaciones que Javier las presentó en su última lámina. Y una que me llamó la atención fue, por ejemplo, y voy a usar los términos en inglés porque a veces todavía no sabemos cómo decirlo de manera rápida y corta en español, como blended education, design thinking, gaming o educación centrada en el participante, por ejemplo. ¿Cómo la adaptamos? ¿Cómo la adecuamos? ¿Cómo la tropicalizamos para que sean realmente herramientas eficaces que nos permitan responder a las necesidades de la empresa? Esa es una preocupación que no surgió del proyecto original, pero que escuchamos de alrededor de 50 decanos y directores que asistieron a la reunión de AMBA en Río, que querían saber qué hacían con eso.
y todavía algunos, muy pocos, habían comenzado a explorar en esos campos. Vimos que para las escuelas ha sido un proceso de exploración, de prueba y error, dinámico, de cambio sobre la marcha, y estamos experimentando la misma flexibilidad y adaptabilidad que los gerentes y ejecutivos demandan de nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos para poder ir abordando estos cambios que se dan más rápido de la forma en que nosotros podemos diseñar o implementar mecanismos para abordarlos? Otro aprendizaje que fue muy interesante y casi inesperado, que lo mencionó de alguna manera Javier, es una perspectiva de oportunidades, donde antes veíamos solo debilidades. Se mencionó y se menciona también en las reflexiones finales del libro que nosotros concibíamos antes como una debilidad el tener profesores de tiempo parcial y estudiantes de tiempo parcial. Pero en vista de las tensiones que surgen del estudio, sobre todo de cómo se combina lo local con lo global y las aplicaciones a la empresa, el hecho de tener un profesor que comparte la cátedra con la actividad empresarial es riqueza, no es una debilidad. El hecho de tener alumnos que comparten sus responsabilidades de estudiantes con sus responsabilidades profesionales tampoco es una debilidad, nuevamente es una riqueza y es una ventaja, lamentablemente algunas que inteligentemente todavía no hemos sabido explotar. Y eso nos enfrenta a tener que establecer con la empresa otro tipo de diálogo, uno que no hemos venido trabajando todavía, y es el que las empresas son los laboratorios de las escuelas de negocios. ¿Cómo hacemos para que estos laboratorios realmente funcionen en beneficio de ambas, las empresas y las escuelas de negocios? Casi como último punto, hay un tema en el que todos coincidíamos: empresas, exalumnos y escuelas de negocios, y era la visión social y los valores humanos. Una tarea pendiente para algunas empresas, un trabajo en proceso para otras, pero aquí está directamente involucrado el tema de los incentivos que han sido los responsables de todas las variadas crisis que hemos tenido en todos los continentes en los últimos años. Y entonces la pregunta es: ¿cómo logramos que nuestros profesionales respondan a motivaciones intrínsecas y desarrollen su trabajo con pasión? ¿Cómo evitamos que sean, y voy a usar el término en inglés porque es mucho más preciso, coin-operated people? ¿Cómo evitamos que sean personas operadas por monedas? Este es aún un desafío grande para que ellos y para que nosotros como empresas realmente podamos responder al rol que la sociedad demanda de nosotros y poder contribuir con problemas apremiantes como son la pobreza, la inequidad, el empleo, el crecimiento y todavía aquellos por venir. Hace 10 años no imaginábamos las cosas que íbamos a estar enfrentando hoy. Todavía ahora probablemente no adivinamos qué vamos a tener que enfrentar después de 10 años. Quiero aprovechar la oportunidad nuevamente para agradecer a Harvard Business School por habernos invitado a participar en este proyecto, de manera muy especial a Srikant y a Gustavo Herrero por su apoyo con esta iniciativa particular nuestra junto con el IDE, a las universidades que compartieron su información, a las empresas y a los exalumnos que también nos dieron su retroalimentación y sus opiniones, haciendo posible la identificación y mejor comprensión de las necesidades que debemos atender y las mejores formas para hacerlo. Por último, quiero cerrar con una especie de anécdota. Usualmente cuando uno hace una publicación trata de ponerle el título más atractivo, aquello que haga que los lectores quieran leerlo, por lo menos que los incite a abrir y hojear las primeras páginas. Y decidimos que el futuro de la educación en management era el mejor de los títulos para lograr ese cometido. Y en los últimos días este título nos ha puesto en aprieto cuando los medios nos preguntan ¿y cómo es el futuro de la educación en management? ¿O cuál es el futuro de la educación en management? Y realmente no es tan fácil de responder. Y para tratar de dar una respuesta quiero agradecer a alguien que no he mencionado todavía y es Pilar Colás, que compartió con nosotros una de sus obras para constituir la portada
del libro y que de alguna manera resume la respuesta. Como ustedes podrán ver, el futuro de la educación en management no es muy claro, es algo enredado a veces, parece un garabato en algunas partes, tiene zonas grises en las cuales aún no sabemos cómo movernos, pero por sobre todo el futuro de la educación en management depende de quién lo mira. Y creo que realmente la obra que Pilar compartió con nosotros captura la esencia del título de nuestro libro. Lamentablemente no se me ocurrió esa explicación cuando me lo preguntaron hace un par de días de uno de los periódicos, así que esto es para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y por, ojalá, aplicar todo lo que tenemos acá.